Un jefe despiadado, conocido por su crueldad en la empresa, humilló públicamente a una madre pobre que solo buscaba una oportunidad para trabajar y darle de comer a su hijo, hasta que una sola palabra inesperada lo derrumbó frente a todos. Antes de compartir este relato de desesperación y esperanza, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y suscríbete para más historias. La historia comienza en una ciudad bulliciosa, donde los rascacielos reflejaban el brillo del sol y la riqueza de unos pocos, mientras en las calles laterales las sombras ocultaban la lucha de los más humildes. Allí vivía Lucía, una madre joven de poco más de 30 años, de rostro cansado y manos agrietadas por el trabajo duro. Lucía había quedado viuda hacía 2 años y desde entonces luchaba sola para sacar adelante a Mateo, su hijo de 8 años. Cada mañana, Mateo se levantaba con la ilusión de que su madre conseguiría empleo, pero la realidad era cruel, las puertas se cerraban una tras otra. Lucía tocaba oficinas, restaurantes, fábricas, siempre con el mismo resultado, rechazo por su falta de estudios o por no tener experiencia formal. Sin embargo, su determinación era inquebrantable, llevaba consigo un currículum sencillo, escrito a mano, y la esperanza de que alguien viera más allá de su apariencia humilde. En el centro de la ciudad se erguía el edificio de cristal de la empresa Morales Corporativo, dirigida por don Ernesto Morales, un hombre temido por todos sus empleados. Se decía que con una sola mirada podía despedir a alguien, y que disfrutaba imponiendo su poder. Vestía siempre trajes impecables y usaba relojes que costaban más que una casa. Para él, la vida era un juego de números y ganancias, y las personas, piezas desechables en su tablero. Lucía, desesperada, se enteró de que Morales Corporativo estaba buscando personal de limpieza. No lo dudó, tomó a Mateo de la mano, lo vistió con su camisa más limpia, aunque con parches visibles, y se dirigió al majestuoso edificio. Al llegar, las miradas de los guardias y recepcionistas la atravesaron como cuchillas, la juzgaron por su ropa desgastada y su andar tímido. Pero Lucía, con un gesto firme, pidió hablar con alguien de recursos humanos. La casualidad, o quizá el destino, quiso que don Ernesto pasara por el lobby en ese momento. Rodeado de asistentes, con su voz autoritaria y pasos firmes, se detuvo al ver a la mujer y al niño esperando. La miró de arriba abajo con desprecio, y todos pudieron sentir el hielo en su mirada. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz grave, sin necesidad de levantarla para intimidar. Lucía, nerviosa pero decidida, respondió con respeto. Señor, estoy buscando trabajo. Sé limpiar, cocinar, organizar. Haría lo que fuera necesario, solo necesito una oportunidad para mantener a mi hijo. Un silencio incómodo se apoderó del lugar. Los empleados miraban de reojo, temerosos de la reacción del jefe. Y entonces, Ernesto soltó una carcajada fría. ¿Tú? ¿Trabajar aquí?, dijo burlándose. ¿Con esas manos sucias? ¿Con esa ropa? Aquí no necesitamos limosneros disfrazados de trabajadores. Lucía sintió como sus mejillas ardían de vergüenza, mientras apretaba fuerte la mano de Mateo, que la miraba con ojos grandes y llenos de lágrimas contenidas. Ernesto no solo la había rechazado, sino que la había humillado delante de todos, como si su pobreza fuera un pecado imperdonable. Llévate a ese niño, continuó el jefe con dureza. Aquí no damos caridad. Las palabras retumbaron en el corazón de Lucía, quien tragó saliva para no llorar. Pero lo que Ernesto no imaginaba era que en ese instante, un pequeño detalle escaparía de su control, una voz inocente que estaba a punto de romper el silencio y marcar el inicio de algo que lo cambiaría todo. Mateo abrió la boca, temblando, y pronunció una palabra que heló el aire a su alrededor. Papá, susurró Mateo, con la voz quebrada, mirando directo a don Ernesto. El lobby quedó en silencio. El sonido de las ruedas de una maleta, los teclados, los pasos apurados, todo se detuvo. La palabra cayó como un vaso contra el mármol, breve, nítida, imposible de ignorar. Los ojos de Ernesto, acostumbrados a intimidar, chispearon un instante y luego se endurecieron aún más. Se acomodó el nudo de la corbata, como si el gesto pudiera borrar lo que acababa de oír. ¿Qué dijiste?, preguntó, con una calma tan tensa que heló el aire. Mateo tragó saliva, dio un paso adelante y repitió, ahora sin temblar. Papá. Lucía reaccionó al fin, tirando suavemente del brazo de su hijo. Mateo, no, murmuró. No era el momento.
Ernesto soltó una risita seca. Vaya, ya veo la estrategia, dijo, elevando la voz para que todos escucharan. Primero la lástima, ahora el chantaje. ¿Quién les enseñó este guión? Varias miradas se clavaron en Lucía, que apretó el sobre arrugado que llevaba en la mano. Dentro, documentos viejos, una fotografía gastada, una hoja de hospital con un apellido incompleto. Respiró hondo. No estamos aquí por chantaje, dijo con dignidad. Solo pedí trabajo. Él no tenía por qué humillarnos. Yo no te humillé, mujer, replicó Ernesto, alzando los hombros. Te dije la verdad, no perteneces a este lugar. La recepcionista Ana tragó saliva detrás del mostrador. El guardia Ramírez bajó la mirada. Los asistentes de Ernesto se miraron entre sí, indecisos. Nadie se atrevía a intervenir. Seguridad, ordenó Ernesto con un gesto. Acompañen a esta señora y a su hijo fuera del edificio. Y háganlo ya. Mateo se pegó a la falda de su madre. Lucía dio un paso atrás, pero no huyó. En su mirada había miedo, y algo más, una fuerza que la vida le había enseñado a tener. No te pedí nada, Ernesto, dijo, sosteniéndole la mirada. Nunca te busqué. Pero si crees que puedes decir lo que quieras delante de mi hijo, te equivocas. Ernesto sonrió con superioridad. ¿Y qué harás, exactamente? Lucía abrió el sobre. Sus manos temblaban, pero sus dedos sabían exactamente qué buscar. Sacó una fotografía pequeña, de bordes blancos, marcada por el tiempo, un joven Ernesto, sin canas, sin ese reloj brillante, con una camiseta sencilla y una sonrisa distinta, rodeando con un brazo los hombros de una Lucía de 20 y poco, frente a un puesto de feria con luces colgantes. Detrás, una fecha escrita con marcador, diciembre de 09, fiesta del barrio San Miguel. Varios empleados se inclinaron, entre fascinados y nerviosos. Esto no prueba nada, dijo Ernesto, aunque la tensión se notaba en su mandíbula. Podría ser cualquiera. Un montaje. Lucía sostuvo el papel con firmeza. Nadie sabía que ibas a estar allí. Nadie sabía que esa noche, cayó, tragando el recuerdo. No vine a reclamarte. Vine a pedir trabajo. Pero si te burlas de mi hijo otra vez, voy a contar la historia completa. Sofía, jefa de recursos humanos, apareció al escuchar la conmoción. Su voz, aunque baja, reordenó el ambiente. Señor Morales, quizá lo mejor sea que pasemos a una sala y conversemos en privado, propuso. Por el bien de la empresa. Ernesto ni la miró. Mi empresa no negocia con mentirosas, dijo, remarcando cada sílaba. Saquen a estas personas. El guardia dio 2 pasos. Entonces Mateo, con los ojos vidriosos, se adelantó. Tenía en la mano una pulsera de hilo rojo, gastada, con un pequeño dije metálico en forma de estrella. Mi mamá dice que tú me regalaste una igual cuando yo nací, dijo, levantando la estrella. Pero se perdió. Esta la hice yo. Ernesto parpadeó. Lentamente, como por reflejo, llevó la mano a su muñeca. Debajo del puño de la camisa, asomó el brillo de otra estrella idéntica, colgando de un hilo más nuevo. Un murmullo recorrió el lobby. Pura coincidencia, masculló Ernesto, bajando la manga. Pero su voz ya no sonó tan segura. Sofía dio un paso al frente. Señor, la sala 3 está libre, insistió. Esto no puede seguir aquí. Lucía miró alrededor, el lujo del mármol, el vidrio, las pantallas con gráficos, todos esos signos de riqueza que no alimentaban a Mateo. Luego miró a su hijo, que apretaba la estrella con fuerza. Y tomó una decisión. No quiero tu caridad, Ernesto, dijo. Quiero respeto. Y si lo único que entiendes es pruebas, entonces habrá pruebas. ¿Pruebas? Ernesto esbozó media sonrisa. ¿Vas a sacar un truco más de esa bolsa? Lucía guardó la fotografía y, con manos firmes, mostró una hoja doblada 4 veces. El papel llevaba el sello de un hospital público y un nombre incompleto, Padre, Ernesto M. La tinta se había corrido, pero la letra de la enfermera aún era legible. La enfermera no quiso escribir tu apellido completo, dijo. Me dijo que era complicado. Que yo no quería problemas. Tenía 19. Ernesto se quedó inmóvil.
En sus pupilas pasó algo breve, como una sombra que cruzara a gran velocidad. Y entonces volvió a su personaje. Basta, sentenció. Llamen a legal. Si esta mujer difama mi nombre, nos veremos en un tribunal. Mateo, que había permanecido en silencio, respiró hondo. Susurró algo solo para su madre. Mamá, tengo la carta. Lucía sintió, como si esas dos palabras fueran un pacto. Metió la mano al fondo de la bolsa y sacó un sobre amarillento, sellado con cinta. No lo abrió. Solo lo sostuvo a la altura del pecho, mirando a Sofía. Esta carta no la escribí yo, dijo. La escribió alguien de aquí, hace 8 años. El pulso del lobby volvió a detenerse. Ernesto, por primera vez, buscó una silla con la mirada, como si sus piernas recordaran que también podían fallar. Y antes de que diera otra orden, una voz surgió desde los ascensores, firme y clara, pronunciando su nombre completo con la autoridad de quien guarda demasiados secretos. Ernesto Alejandro Morales, no vuelvas a negar lo que hiciste. Las puertas se abrieron, y la persona que salió del ascensor hizo que todos contuvieran la respiración. Del ascensor salió una mujer de cabello canoso recogido en un moño impecable, vestida con un traje gris que transmitía respeto y firmeza. Era doña Teresa, la secretaria más antigua de la empresa. Llevaba más de 30 años trabajando junto a Ernesto y conocía secretos que ni sus socios sabían. Su sola presencia impuso silencio, incluso los guardias se detuvieron. Con paso seguro, se acercó al centro del lobby, clavando sus ojos en Ernesto. He callado demasiado tiempo, dijo, con voz grave. Pero hoy ya no puedo seguir soportando tus mentiras. Ernesto apretó los puños. Teresa, esto no te incumbe. Vuelve a tu oficina. Me incumbe más de lo que crees, respondió ella, sacando de su bolso una carpeta desgastada por los años. Yo estaba allí, Ernesto. Yo vi lo que hiciste. Un murmullo recorrió a los empleados, que se acercaron con disimulo. Lucía sostuvo a Mateo con fuerza, sus ojos se llenaron de esperanza al reconocer a la mujer. ¿Quién es usted?, preguntó Lucía, con voz temblorosa. Teresa se giró hacia ella y le dedicó una sonrisa cálida, en contraste con la tensión del lugar. Soy la persona que lo ayudó a entrar en este mundo, respondió. La enfermera no quiso escribir el apellido completo de Ernesto porque él mismo me lo ordenó. Yo estaba allí aquella noche. El rostro de Ernesto se endureció. Basta. Rugió. Si vuelves a difamarme, no solo perderás tu empleo, también te demandaré. Pero Teresa no se dejó intimidar. Abrió la carpeta y sacó un documento amarillento, protegido en un plástico. Este es el registro del hospital, firmado por mí y por el médico de guardia. Tu hijo nació con esa estrella en la muñeca, la misma que llevas escondida bajo tu camisa. Los empleados se miraron entre sí, sorprendidos. Ernesto, rojo de furia, trató de arrebatar el documento, pero Teresa fue más rápida y lo sostuvo en alto. ¿Vas a destruirlo delante de todos?, preguntó ella. ¿O tendrás el valor de reconocer lo que negaste durante 8 años? Mateo, con lágrimas contenidas, se adelantó. Entonces, ¿es cierto, mamá? ¿Él es mi papá? Lucía bajó la cabeza. Su silencio fue más fuerte que cualquier palabra. Ernesto retrocedió un paso, como si el piso se hubiera vuelto inestable bajo sus pies. Nunca imaginó que su secreto quedaría expuesto así, en público, con todos los ojos de su empresa puestos sobre él. Y justo cuando intentó recomponerse, una llamada urgente sonó en su celular. Ernesto lo contestó con brusquedad, pero lo que escuchó al otro lado de la línea lo dejó pálido. Señor Morales, dijo la voz nerviosa de su asistente jurídico. Tenemos un problema grave, alguien filtró un video a la prensa. Ernesto abrió los ojos con furia y buscó a Teresa, como si supiera que ella tenía algo que ver. Lucía, en silencio, acarició el cabello de Mateo. La tormenta apenas comenzaba. El tono de la voz al otro lado del teléfono hizo que el lobby entero se llenara de tensión. Ernesto bajó el celular lentamente, como si cada palabra de su asistente aún retumbara en su cabeza. Todos los presentes lo observaban, empleados, guardias, recepcionistas. Incluso los clientes que esperaban en la sala se quedaron inmóviles, percibiendo que algo extraordinario estaba ocurriendo. ¿Qué video?,
Preguntó Ernesto, con los labios apretados. El asistente respondió con un murmullo apenas audible, pero suficiente para que la desesperación se dibujara en el rostro del poderoso empresario. Un video de hace 8 años, señor, ya está en las redes. Lo están compartiendo los noticieros. Ernesto apretó tanto el celular que sus nudillos se pusieron blancos. Miró a Teresa con ojos incendiados. Tú. Gritó. Esto es obra tuya. Pero Teresa no se inmutó. No, Ernesto, dijo con calma. No fui yo, fue la verdad la que salió a la luz. Los empleados comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos sacaban discretamente sus teléfonos para comprobar lo que decían las noticias. En segundos, las pantallas del lobby, donde normalmente aparecían gráficas de mercado y anuncios corporativos, cambiaron. El sistema automático de noticias había enlazado la transmisión de último minuto, exclusiva, se filtra video del pasado oscuro de Ernesto Morales. El corazón de Ernesto latió desbocado. En las pantallas apareció una grabación granulada, tomada con una vieja cámara del hospital. En ella se veía a una Lucía muy joven, acostada en una camilla, con lágrimas en los ojos y un bebé recién nacido en brazos. A su lado, un Ernesto mucho más joven, nervioso, discutía con el personal. Bórrenlo del registro, se escuchaba su voz clara y firme en el video. No quiero mi apellido allí. Ella se las arreglará sola. El murmullo del lobby se transformó en un silencio sepulcral. Nadie respiraba. Todos miraban a Ernesto, quien ahora parecía encogido en su traje de miles de dólares. Mateo, confundido, jaló la falda de su madre. Mamá, ¿ese bebé soy yo? Lucía acarició su mejilla con ternura. Sí, hijo. Ese eras tú. Las piernas de Ernesto flaquearon, pero se sostuvo en el respaldo de una silla. Ese video, no puede ser real, balbuceó. Teresa lo miró fijamente. Tú sabes que sí lo es. Yo estuve allí. Yo grabé ese momento porque no podía soportar tu injusticia. Lo guardé durante años, y hoy el mundo lo ve. Ernesto giró hacia los empleados, buscando apoyo, pero lo único que encontró fueron miradas de decepción y rabia contenida. El hombre que siempre había infundido miedo ahora estaba completamente expuesto. Esto no prueba nada legalmente, intentó gritar. No tiene validez en un tribunal. Pero sus palabras ya no tenían fuerza. Sofía, la jefa de recursos humanos, dio un paso al frente. Señor Morales, lo que acabo de ver cambia todo. Usted no solo negó a este niño, también engañó a la empresa que confió en usted como líder. Un murmullo de aprobación recorrió el lobby. Ernesto trató de recuperar el control, alzando la voz. Soy el dueño de esta compañía. Nadie puede juzgarme. De pronto, el sonido de pasos firmes resonó en el piso de mármol. Todos se giraron. Desde la entrada del edificio, 2 hombres y una mujer con trajes oscuros y placas oficiales colgando en el pecho avanzaban hacia el grupo. Su sola presencia imponía respeto. Uno de ellos habló con voz clara y autoritaria. Ernesto Morales, queda usted bajo investigación oficial. Tenemos una orden de detención preventiva. El lobby explotó en murmullos, jadeos y celulares grabando. Lucía cubrió a Mateo con su brazo, mientras él observaba la escena con ojos enormes. Ernesto, en shock, apenas alcanzó a balbucear. Esto es un error. Pero lo que estaba por suceder revelaría aún más secretos escondidos en su pasado. Los oficiales avanzaron con paso firme hacia Ernesto, que retrocedía como un animal acorralado. Su altivez habitual había desaparecido, los hombros encogidos, la voz quebrada y la mirada errática lo mostraban como un hombre débil, incapaz de sostener el peso de sus propios secretos. Esto es un montaje, balbuceó. No tienen pruebas suficientes. Uno de los agentes levantó la orden frente a todos. Los videos, los registros hospitalarios y los testimonios coinciden, señor Morales. Tiene derecho a un abogado, pero por ahora nos acompañará. El lobby hervía de murmullos y celulares grabando cada segundo. Algunos empleados, que antes lo temían, ahora lo filmaban con una mezcla de indignación y alivio. Lucía abrazó a Mateo, que temblaba contra su pecho. Mamá, ¿qué le van a hacer?, preguntó el niño, con la voz cargada de miedo. Ella acarició su cabello. Hijo,
Lo que pase ahora no está en nuestras manos. La justicia hará lo que tiene que hacer. Ernesto giró hacia Lucía, con los ojos inyectados de furia. Tú destruiste mi vida. Rugió. Eres una malagradecida. Lucía respiró profundo, pero no respondió con rabia. Lo miró con calma, con esa serenidad que solo tienen quienes han sufrido demasiado y han aprendido a resistir. Yo no destruí nada, Ernesto, dijo. Solo salió a la luz lo que tú intentaste ocultar. Teresa, la secretaria, dio un paso adelante y se puso al lado de Lucía y Mateo. Ella no está sola, añadió con firmeza. Y este niño tampoco. Los guardias de la empresa, que solían obedecer cada orden de Ernesto, se apartaron en silencio. Por primera vez, no lo protegían. Al contrario, algunos bajaban la mirada avergonzados por haber sido cómplices de su crueldad durante tantos años. Uno de los oficiales tomó a Ernesto del brazo. El poderoso jefe trató de resistirse, pero su lucha era inútil. Las esposas metálicas hicieron un chasquido seco que resonó como un eco en todo el lobby. «Suéltenme», gritó, pataleando como un niño. «Yo soy intocable». Mateo, escondido en el abrazo de su madre, miró la escena con lágrimas. Su voz fue un susurro apenas audible. «Mamá, ¿por qué me odia tanto, si yo solo quería un papá?» Lucía sintió cómo se le partía el alma, pero lo sostuvo con fuerza. «No, hijo, él no te odia. Solo tiene miedo de enfrentar la verdad». Los agentes comenzaron a escoltar a Ernesto hacia la salida, mientras decenas de teléfonos captaban el momento. Afuera, las sirenas de los patrulleros pintaban las paredes de azul y rojo. El imperio de Morales corporativo temblaba. Pero justo antes de cruzar las puertas de cristal, Ernesto se detuvo. Se giró hacia Mateo, y con un hilo de voz, soltó unas palabras que dejaron a todos en suspenso. Ese niño, no sabe toda la verdad. Un murmullo recorrió el lobby. Lucía frunció el ceño, sorprendida. Teresa lo miró con alarma. Y Mateo, confundido, se aferró aún más a la mano de su madre. Los agentes lo empujaron hacia afuera, pero las palabras de Ernesto quedaron flotando en el aire como un veneno, no sabe toda la verdad. ¿Qué más estaba ocultando? Las puertas de cristal se cerraron tras la salida de Ernesto, pero su voz resonaba todavía en la mente de todos. Ese niño, no sabe toda la verdad. El eco de esas palabras caló en el corazón de Lucía como una daga invisible. Mateo la miró con los ojos llenos de preguntas. ¿Qué quiso decir, mamá? ¿De qué verdad hablaba? Lucía tragó saliva. Había esperado este momento durante años, pero no así, no delante de todos y con cámaras grabando. Su silencio alimentó la intriga en el lobby. Teresa, la secretaria, le puso una mano en el hombro. Lucía, no le debes explicaciones a nadie aquí, solo a tu hijo. Pero la multitud quería respuestas. Sofía, la jefa de recursos humanos, dio un paso adelante con cautela. Señora, si hay algo más, es mejor que lo aclare. La empresa está en crisis. Los medios ya están afuera. Lucía respiró profundo. El sobre amarillento que llevaba en su bolsa parecía pesar toneladas. Lo sacó lentamente y lo sostuvo frente a todos. Aquí está la carta, dijo con voz firme. La que Ernesto me escribió hace 8 años, cuando me abandonó en ese hospital. Un murmullo se expandió. Varias cámaras de celular se enfocaron en el sobre. Teresa asintió, conociendo ese papel desde hacía tiempo. Lucía, sin embargo, no lo abrió aún. Acarició el borde del sobre con los dedos, como temiendo liberar lo que guardaba. Pero si de algo estoy segura, es que mi hijo merece escuchar la verdad de mi boca, no de nadie más. Mateo la tomó de la mano, suplicante. Mamá, dime todo. No quiero secretos. Lucía sintió, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. La verdad, hijo, es que, cuando naciste, Ernesto no solo me rechazó. Me entregó esta carta para que nunca intentara buscarlo. Dijo que si lo hacía, me quitaría todo. Yo tenía miedo, estaba sola, y por eso callé todo este tiempo. La tensión en el lobby era insoportable. Sofía intentó interrumpir. ¿Podemos ver esa carta? Lucía negó con la cabeza. Primero la leeré yo en voz alta. Después, todos podrán verla.
Desdobló el papel lentamente. El crujido del papel viejo llenó el silencio absoluto. Con voz temblorosa, comenzó a leer. Lucía. No pienses que este niño cambiará algo. No estoy listo para arruinar mi futuro por un error. Te daré un dinero para que desaparezcas y nunca lo traigas a mi puerta. Si alguna vez regresas, usaré mi poder para hundirte. No me busques. Nunca dirás que es mío. Un escalofrío recorrió a todos los presentes. Mateo, al escuchar esas palabras, rompió en llanto. Error. Dijo con voz rota. Soy un error, mamá. Lucía lo abrazó con todas sus fuerzas. No. Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida, Mateo. Lo que él escribió solo refleja su cobardía, no quién eres tú. Teresa intervino con voz temblorosa, pero firme. Yo fui testigo de esa carta. Lo obligué a escribirla de su puño y letra para que no pudiera negarlo en el futuro. Nunca imaginé que llegaría este día. Los empleados murmuraban entre sí. Algunos se secaban lágrimas, otros sacudían la cabeza con indignación. Pero justo cuando parecía que todo quedaba aclarado, un teléfono sonó con fuerza. Era el de Sofía. Atendió con rapidez, y su rostro cambió al escuchar la voz al otro lado. ¿Qué sucede?, preguntó Lucía, al ver la palidez de la mujer. Sofía bajó el teléfono lentamente, mirando a Lucía y a Mateo con gravedad. Hay más, la policía no solo investiga a Ernesto por abandono. También hay cargos por fraude y corrupción. Y alguien dentro de la empresa está involucrado. El lobby explotó en murmullos otra vez. Los ojos se giraron hacia los directivos que se escondían al fondo, incómodos. Mateo, todavía con lágrimas en los ojos, levantó la vista hacia su madre y susurró. Mamá, ¿eso significa que no todo se trata de mí? Lucía no supo qué responder. La sombra de un nuevo misterio comenzaba a oscurecer la sala. El murmullo en el lobby se convirtió en un murciélago descontrolado, voces superpuestas, teléfonos grabando, empleados discutiendo entre sí. La noticia de que había cargos de fraude y corrupción dentro de la empresa encendió las alarmas de todos. Lucía abrazó fuerte a Mateo, como si quisiera protegerlo de algo invisible. ¿Qué significa esto, Sofía?, preguntó con voz temblorosa. La jefa de recursos humanos respiró hondo. El Departamento de Justicia encontró pruebas de desvíos millonarios. Ernesto no lo hizo solo. Hay cómplices, gente muy cercana. Los empleados voltearon hacia los directivos que se mantenían al margen, 3 hombres trajeados que intentaban pasar desapercibidos. Uno de ellos, de cabello engominado y sonrisa falsa, se adelantó. Esto es absurdo, dijo con voz firme, aunque sus manos temblaban. Ernesto manejaba todo, nosotros solo seguíamos órdenes. Teresa lo señaló con dureza. No mientas, Julián. Yo misma te vi firmando documentos ilegales. Tú sabías lo que hacían con ese dinero. El hombre retrocedió, pero las cámaras de los empleados ya lo habían enfocado. La evidencia social se acumulaba contra él. En ese instante, Mateo tiró del vestido de su madre. Mamá, creo que escuché a ese señor en el hospital, susurró, refiriéndose a Julián. Recuerdo su voz. Lucía lo miró sorprendida. ¿Cómo podrías recordarlo, hijo? Eras un bebé. No, insistió Mateo. No en ese día. Hace poco. Cuando fui contigo a buscar trabajo en esa fábrica vieja, él estaba allí. Lo escuché hablar de comprar silencio. El rostro de Julián se descompuso. Ese niño miente, dijo rápido, con tono nervioso. Pero el lobby ya no le creía. Sofía entrecerró los ojos. ¿Qué hacías tú en esa fábrica, Julián? El hombre no respondió. Dio media vuelta, como intentando escapar, pero 2 guardias de la empresa le bloquearon el paso. Teresa tomó aire y reveló lo que llevaba años guardando. El fraude de Ernesto no fue solo dinero. También hubo un fondo secreto para silenciar a testigos. Y yo sé quién más estuvo implicado. Todos se inclinaron hacia adelante, expectantes. ¿Quién?, preguntó Lucía, con un nudo en la garganta. Teresa miró a Sofía con tristeza. Tu propio jefe de recursos humanos, Sofía. El aire se volvió denso.
Sofía abrió los ojos como platos, retrocediendo un paso. Eso es mentira. Protestó. Yo siempre he intentado mantener esto limpio. Pero Teresa sacó de la carpeta otro documento. Tu firma está aquí, autorizando transferencias fantasmas. Un silencio mortal cayó. Sofía temblaba, mirando a todos. Yo no podía negarme. Ernesto me amenazó, dijo que sabía algo de mi pasado, algo que podría destruirme. Lucía la observó con compasión. ¿Qué podía ser tan grave para que aceptaras? Sofía, con lágrimas en los ojos, murmuró apenas. Un secreto, que también tiene que ver contigo, Lucía. Todos se quedaron helados. Mateo levantó la cabeza, confundido. ¿Con nosotros? ¿Qué secreto? Sofía cerró los ojos, como si reunir fuerzas fuera una tarea imposible. Finalmente, los abrió y dijo en voz baja pero firme. Tu historia, Lucía, no empezó con Ernesto. Hay alguien más en todo esto. Alguien a quien él temía más que a nadie. El lobby se llenó de exclamaciones. Lucía palideció. ¿Quién? Preguntó, apenas audible. Sofía bajó la mirada hacia Mateo, luego hacia Lucía. El verdadero poder detrás de esta empresa es de tu familia. El silencio en el lobby era tan pesado que incluso los relojes digitales parecían haberse detenido. Lucía sintió que las piernas le fallaban, Teresa y Mateo la sostuvieron de ambos brazos. ¿Mi familia? Repitió, incrédula. No, yo nací en un barrio pobre, hija de un carpintero y una costurera. No tengo nada que ver con esta empresa. Sofía negó suavemente con la cabeza. Eso es lo que siempre creíste. Pero la verdad es distinta. Ernesto me obligó a guardar ese secreto porque temía que algún día se supiera que no era él el verdadero dueño de todo esto. Los empleados se miraban entre sí, sin comprender. Explícate de una vez, Sofía, intervino Teresa, con firmeza. La jefa de recursos humanos respiró profundo y sacó de su carpeta un documento oculto en el fondo. Era un acta notarial, con firmas y sellos. Lo levantó para que todos lo vieran. Morales Corporativo no fue fundado por Ernesto, reveló. Fue fundada por un hombre llamado Gabriel Herrera, tu abuelo, Lucía. Un murmullo de asombro recorrió la sala como una ola. Lucía quedó paralizada. Eso es imposible, balbuceó. Mis padres nunca me hablaron de él. Porque nunca lo conociste, explicó Sofía. Tu madre biológica murió al darte a luz, y Gabriel Herrera nunca supo de tu existencia. La familia que te crió te acogió por amor, pero nunca te contaron la verdad para protegerte de los enemigos de tu abuelo. Mateo abrió los ojos sorprendido. Entonces, ¿mamá es la dueña de la empresa? Lucía se arrodilló frente a él, con lágrimas en los ojos. Hijo, yo no sabía nada. Solo sé que crecí luchando como todos, jamás imaginé algo así. Teresa confirmó la revelación con un gesto solemne. Recuerdo a Gabriel. Era un hombre justo, querido por los trabajadores. Cuando murió, Ernesto se aprovechó de los vacíos legales para tomar el control. Y ahora entiendo por qué siempre tuvo tanto miedo de ti, Lucía. Temía que un día aparecieras y reclamaras lo que era tuyo. Los directivos se agitaron nerviosos. Uno de ellos gritó. Esto no cambia nada. Ernesto ya era el dueño reconocido legalmente. Sofía lo interrumpió. Tal vez en los papeles actuales. Pero esta acta notarial establece que si algún descendiente directo de Gabriel Herrera aparecía, el control de la empresa debía volver a su familia. Lucía sintió un vértigo abrumador. En un instante pasó de ser una madre desesperada en busca de empleo a la posible heredera de un imperio. Yo no quiero poder, ni riquezas, dijo con la voz quebrada. Solo quiero cuidar a mi hijo. Pero Teresa puso una mano firme sobre su hombro. Lucía, no se trata solo de ti. Se trata de Mateo. Este niño merece saber que no nació para ser humillado, sino que lleva en su sangre el nombre de un hombre justo. Mateo levantó la pulsera de estrella que llevaba en la muñeca. Entonces, ¿esta estrella también era de mi bisabuelo? Teresa sonrió con ternura. Sí, hijo. Gabriel regalaba estas estrellas a todos sus empleados como símbolo de esperanza. Esa que tu padre, miró con desprecio hacia donde Ernesto había sido llevado, quiso enterrar.
El lobby estalló en aplausos y lágrimas. Muchos empleados se acercaron a Lucía y a Mateo, ofreciéndoles apoyo. Pero justo en ese momento, un guardia corrió hacia adentro con el rostro pálido. Se escapó. Gritó, agitado. Ernesto logró escapar del vehículo policial y viene hacia aquí. El aplauso se apagó de golpe. Todos miraron hacia la entrada, donde la sombra del hombre que había perdido todo se acercaba con pasos desquiciados. Las puertas de cristal se abrieron de golpe con un estruendo metálico. Ernesto irrumpió en el lobby, con el saco desalineado, la corbata suelta y el rostro desencajado. Sus ojos parecían los de un hombre acorralado, dispuestos a todo. Dos oficiales lo perseguían, gritando su nombre, pero él se movía con la desesperación de quien sabe que está a punto de perderlo todo. Los empleados retrocedieron en pánico. Algunos se escondieron tras los mostradores, otros grababan con sus celulares, pero todos podían sentir que algo irreversible estaba por suceder. «Detente, Ernesto», ordenó uno de los agentes, apuntándole con la mano extendida. «Cállense», rugió Ernesto, agitando los brazos. «Esta es mi empresa. Nadie me va a quitar lo que construí con mis propias manos». Lucía abrazó a Mateo contra su pecho. Teresa se colocó frente a ellos como un escudo, sus viejos ojos firmes como nunca. «Basta, Ernesto», dijo con voz grave. «Ya no tienes nada. Todo se acabó». «¿Nada?». Ernesto soltó una risa amarga, casi histérica. «Tengo algo que ustedes nunca tendrán, el control». Sacó de entre sus bolsillos un pequeño dispositivo, un control remoto negro con un solo botón rojo. Lo levantó para que todos lo vieran. «Este edificio depende de mis sistemas», dijo con voz temblorosa pero firme. Un solo clic y todo se apaga, luces, ascensores, servidores, cuentas. Si yo caigo, ustedes caen conmigo. Los empleados comenzaron a gritar. Sofía alzó la voz. «Estás loco, Ernesto. Eso pondría en peligro a todos los que están aquí». Nadie se burla de Ernesto Morales. Vociferó. «Si me quitan mi empresa, no dejaré ni las ruinas». Mateo, con la inocencia y valentía que no conocían límites, se soltó del abrazo de su madre y dio un paso adelante. «No, por favor», gritó, con lágrimas en los ojos. «No lo hagas». Ernesto lo miró, sorprendido por la audacia del niño. «Tú», murmuró. «Tú fuiste quien me llamó papá. ¿Crees que esa palabra puede salvarte ahora?». Mateo levantó la estrella de su muñeca y la apretó con fuerza. «No soy yo quien necesita salvarse, eres tú». El lobby enmudeció. Ernesto titubeó un instante, la mano temblándole sobre el botón. Su respiración se volvió agitada. Era como si por primera vez alguien hubiera atravesado la coraza de soberbia que llevaba toda su vida. Lucía avanzó despacio, con los ojos clavados en él. «Ernesto, si aún tienes algo de humanidad, escucha a tu hijo». «No es mi hijo», bramó, aunque su voz ya no tenía la misma fuerza. Los oficiales aprovecharon su distracción para acercarse lentamente. Uno de ellos murmuró por el radio: «Esperen mi señal». Pero entonces, Ernesto bajó la mirada hacia Mateo, y sus ojos se llenaron de una mezcla de ira, dolor y miedo. «No entiendes nada, niño», dijo con voz ronca. «Tú no conoces toda la historia de tu madre». Lucía palideció. «Cállate, Ernesto». Él sonrió con malicia, disfrutando del desconcierto que provocaba. «¿De verdad quieres que este niño crea que eres tan inocente como dices? ¿Quieres que sepa lo que hiciste antes de conocerme?». El lobby explotó en murmullos. Mateo, confundido, miró a su madre buscando respuestas. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había un secreto que jamás había querido revelar, un pasado enterrado que Ernesto amenazaba con sacar a la luz. Los ojos de Ernesto brillaban con un veneno frío. El control remoto seguía en su mano, pero ahora lo usaba más como un símbolo de amenaza que como un arma real. Lo que de verdad disfrutaba era ver cómo Lucía se tensaba, como si cada palabra suya la empujara hacia un abismo. «Diles», Lucía, insistió, con una sonrisa torcida. «Diles qué hacías antes de suplicar trabajo en este lugar. Diles cómo llegaste a mí». Lucía apretó los puños, con el corazón golpeándole en el pecho.
Teresa la miraba con preocupación, Sofía bajó la cabeza, y Mateo. Mateo solo la miraba con una mezcla de amor y miedo. ¿Qué quiere decir, mamá?, preguntó el niño, con voz baja. Lucía cerró los ojos unos segundos. Las lágrimas comenzaron a resbalarle por las mejillas. Hijo, antes de que nacieras, yo trabajaba en la calle. No tenía estudios, no tenía familia que me sostuviera. Era apenas una muchacha que vendía dulces en los semáforos, que limpiaba casas por unas monedas. Y sí, a veces pasaba hambre. El murmullo del lobby bajó, confundido. Eso no parecía un secreto oscuro, sino la vida de miles de mujeres olvidadas. Pero Ernesto no había terminado. No lo digas tan bonito, gritó, alzando el control. Tú también cometiste errores. ¿O vas a negar que hubo noches en que, por desesperación, aceptaste cosas que te avergüenzan? Lucía sintió que el piso se desmoronaba bajo sus pies. Mateo la miró con los ojos muy abiertos. ¿Es cierto, mamá?, preguntó, con un hilo de voz. El dolor era insoportable, pero Lucía se arrodilló frente a su hijo, lo tomó de las manos y lo miró directo a los ojos. Sí, hijo, admitió con valentía. Hubo momentos en los que la desesperación me llevó a decisiones que me llenaron de vergüenza. Pero nunca hice daño a nadie. Nunca robé. Nunca lastimé. Lo único que quería era sobrevivir, para que tú algún día tuvieras una vida mejor que la mía. Mateo rompió en llanto, y Lucía lo abrazó fuerte. No soy perfecta, Mateo. Pero todo lo que hice fue por ti. El lobby entero se quedó en silencio. Varios empleados comenzaron a llorar también. Algunos asintieron con respeto, porque reconocían en esas palabras la realidad de muchas madres. Teresa alzó la voz, con firmeza. Basta, Ernesto. Intentas usar la pobreza y la desesperación de una mujer como un arma. Pero lo único que logras es mostrar la miseria de tu propio corazón. Ernesto apretó los dientes. Ustedes no entienden nada. Lucía no solo tiene un hijo, soltó, con voz venenosa. Tiene dos. El aire se congeló. Todos giraron hacia Lucía, incrédulos. ¿Qué significa eso?, preguntó Sofía, temblando. Lucía palideció, su respiración se entrecortó, y Mateo, con la inocencia rota, susurró. ¿Tengo un hermano? Ernesto bajó el control remoto lentamente, disfrutando de la conmoción que había provocado. Sí. Y está más cerca de lo que creen. El murmullo en el lobby se convirtió en un rugido de voces agitadas. Un hermano, repetían unos. ¿De qué está hablando?, susurraban otros. Los teléfonos no paraban de grabar. Lucía se quedó helada, con los labios entreabiertos, incapaz de pronunciar palabra. Sus ojos buscaban a Mateo, que la miraba con el rostro empapado en lágrimas y la pregunta clavada en el corazón. ¿Es cierto, mamá?, preguntó con un hilo de voz. ¿Tengo un hermano? Lucía tragó saliva. Se arrodilló para tomar sus manos, pero antes de responder, Ernesto dio un paso al frente, levantando la voz para dominar la sala. Sí. Rugió. Y no está en otro país ni escondido. Ese niño vive aquí, en esta misma ciudad, respirando el mismo aire que ustedes. Los empleados se miraron sorprendidos, mientras los oficiales lo rodeaban con cautela. Uno de ellos intentó detenerlo, pero Ernesto levantó el control remoto como escudo. Déjenme hablar o todo este edificio quedará en la oscuridad. Amenazó, con los ojos desorbitados. Teresa, con voz firme, lo enfrentó. Si de verdad hay otro hijo, dilo ya. ¿Dónde está? Ernesto sonrió con malicia. Lucía, ¿no vas a contarlo tú? ¿No le dirás a tu pequeño huérfano que no es hijo único? Lucía cerró los ojos, las lágrimas rodando como ríos. No quería que lo supieras así, Mateo, susurró. Sí, es verdad. El lobby enmudeció. Hace muchos años, continuó Lucía, con la voz quebrada, cuando aún era muy joven y apenas sobrevivía en la calle, tuve a otro hijo. No pude criarlo. No tenía nada, ni techo ni pan que darle. Una familia del barrio me prometió cuidarlo y darle una vida digna. Nunca lo volví a ver. Mateo la miraba como si el mundo se hubiera detenido. ¿Y nunca me lo dijiste?
No quería que crecieras sintiendo que te faltaba algo, respondió ella. Te lo iba a contar cuando fueras mayor, cuando pudiera encontrarte con él. Ernesto estalló en carcajadas crueles. Pues llegaste tarde, Lucía. Ese niño no solo existe, ese niño trabaja en esta misma empresa. El impacto fue tan grande que algunos empleados gritaron. Sofía se llevó la mano a la boca. Teresa lo miró horrorizada. ¿Qué estás diciendo? Preguntó Lucía, temblando. Ernesto se giró hacia la multitud de empleados y señaló con un dedo acusador hacia un rincón del lobby. Allí, un joven de unos 16 años, delgado, con uniforme de mensajero y una gorra que le cubría parcialmente el rostro, se quedó petrificado. Tenía los mismos ojos oscuros que Lucía y la misma expresión de asombro de Mateo. El joven dejó caer los sobres que llevaba en las manos. «Mamá», dijo, con un murmullo tembloroso. Lucía se llevó las manos al rostro. «Dios mío», susurró. «Samuel». Mateo giró la cabeza hacia él, confundido, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Él es mi hermano?» La tensión se volvió insoportable. Todos miraban a Lucía, que ahora enfrentaba la verdad que había ocultado por años, mientras Ernesto disfrutaba de la devastación que había provocado. El tiempo pareció detenerse. El joven mensajero, Samuel, permanecía inmóvil, con la gorra entre las manos y los ojos fijos en Lucía. Su respiración era entrecortada, como si de pronto todo lo que creía de sí mismo se hubiera derrumbado en un segundo. Lucía dio un paso hacia él, con las manos temblorosas extendidas. «Samuel, hijo», susurró con la voz rota. «No puedo creer que estés aquí, frente a mí». Samuel retrocedió un paso, desconfiado. «¿Hijo?», repitió, con rabia contenida. «No me llames así. Tú me abandonaste». Las palabras le atravesaron el alma a Lucía. Se llevó una mano al pecho, incapaz de contener las lágrimas. Yo no quería dejarte, Samuel. No tenía nada. Pensé que lo hacía por tu bien, para que tuvieras una oportunidad de vivir mejor». Samuel apretó los puños. «¿Y crees que fue mejor crecer preguntándome todos los días por qué mi madre me había dejado? ¿Por qué no fui suficiente para que me quisieras?» Mateo, con el rostro lleno de lágrimas, se adelantó un poco, mirando al joven con timidez. «Yo tampoco sabía que existías, pero si eres mi hermano, entonces no estamos solos». El corazón de Samuel titubeó un instante. La inocencia de Mateo atravesaba su rabia como un rayo de luz. Sus labios temblaron, pero enseguida endureció la mirada. «¿Hermano?», dijo con amargura. «Yo no sé quién eres tú. Solo sé que mientras yo cargaba cajas en este edificio, ustedes vivían su vida como si yo nunca hubiera existido». Lucía cayó de rodillas, llorando. «Perdóname, Samuel. Te busqué muchas veces. Pregunté en el barrio, recorrí casas, nadie quiso decirme dónde estabas. Y cuando supe algo, ya era tarde. No me atreví a irrumpir en tu vida porque pensé que estarías mejor sin mí». La multitud observaba la escena conmovida. Muchos empleados tenían lágrimas en los ojos. Teresa, conmovida, se acercó al joven. «Samuel, yo conocí a tu abuelo, Gabriel Herrera. Era un hombre justo, y si te viera ahora, estaría orgulloso de ti. Este odio que sientes no es tu culpa, es el veneno que Ernesto sembró». Samuel giró la cabeza hacia Ernesto, que los miraba con una sonrisa retorcida. «¿Él lo sabía?», preguntó, con un nudo en la garganta. «Por supuesto que lo sabía», rió Ernesto. «¿Crees que no investigué cada rincón de esta historia? Me aseguré de que Lucía nunca te encontrara. Te mantuve aquí, trabajando en las sombras, como un simple mensajero, sin que nadie supiera quién eras». Samuel lo miró con odio, sus manos temblaban. «¿Por qué?». Ernesto bajó la voz, venenosa. «Porque 2 hijos eran la única prueba capaz de arruinarme. Y preferí tenerte cerca, controlado». Lucía levantó el rostro, horrorizada. «Eras capaz de eso, Ernesto. Robarle a mi hijo su identidad». Samuel apretó los dientes. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Si lo que dices es cierto, entonces tú me robaste a mi madre. Tú me robaste mi vida». Ernesto sonrió con orgullo oscuro. «Exacto.
Y volvería a hacerlo. Un murmullo de indignación recorrió el lobby. Algunos empleados gritaron, monstruo, cárcel para él. Mateo se adelantó, con lágrimas en los ojos, pero con una valentía sorprendente para su edad. Samuel, si él nos quiso separar, no dejes que siga ganando. Tú y yo somos hermanos. Y aunque mamá se equivocó, yo sé que ella siempre quiso encontrarte. Samuel lo miró fijamente. Su corazón estaba dividido entre la rabia y la ternura. Dio un paso adelante, y todos contuvieron la respiración, sin saber si abrazaría a Mateo o lo rechazaría. El lobby entero parecía contener el aire. Samuel estaba frente a Mateo, con los puños apretados, el rostro empapado en lágrimas y la respiración agitada. Todos esperaban su reacción, rechazo o aceptación. El muchacho miró a Lucía primero, luego a su hermano pequeño. En sus ojos se veía la guerra interna, años de abandono contra el deseo profundo de pertenecer a algo. Mateo extendió su mano, temblorosa, con la pulsera de estrella brillando bajo las luces del edificio. No tienes que decidir ahora, dijo con la voz quebrada. Pero si eres mi hermano, quiero compartir esto contigo. Samuel tragó saliva. Sus labios se movieron como si quisiera decir algo, pero la rabia lo atravesó de nuevo. Dio un paso atrás y gritó. No. No quiero tu compasión. Lucía se estremeció. Samuel, por favor. Samuel alzó la voz con fuerza, mirando a todos los presentes. ¿Dónde estaba cuando lloraba de hambre? ¿Dónde estaba cuando me echaban de una casa a otra como si fuera un paquete? ¿Dónde estaba cuando pedía un abrazo y solo recibía silencio? No quiero su perdón ni su lástima. El silencio se volvió insoportable. Lucía cayó de rodillas, sollozando. Samuel, eres mi hijo. El joven la miró con un odio que en realidad era dolor disfrazado. Si de verdad soy tu hijo, entonces nunca debiste dejarme. Mateo se adelantó y lo abrazó de improviso, apretando con fuerza su cintura. Samuel se quedó helado, sus brazos rígidos como piedras. No me importa lo que digas, susurró Mateo, llorando. Yo no quiero perderte otra vez. Si tú eres mi hermano, entonces yo soy tu familia, quieras o no. Las palabras del niño lo atravesaron como una flecha. Samuel cerró los ojos con fuerza, luchando contra un mar de emociones. Por un instante, pareció que iba a corresponder el abrazo, pero de pronto lo apartó bruscamente. No puedo, dijo con voz ronca. No después de todo. Giró sobre sus talones y corrió hacia la salida, empujando a la multitud que lo rodeaba. Lucía intentó seguirlo, pero Teresa la detuvo. Déjalo, hija. Necesita tiempo. El dolor que carga es demasiado grande. Ernesto soltó una carcajada amarga, rompiendo la tensión. ¿Lo ven? Vociferó. Esa es su gran familia. Un niño que llora y otro que la odia. ¡Qué espectáculo tan patético! Los empleados lo miraron con rabia, pero Ernesto levantó el control remoto otra vez. Mientras ustedes se pelean por sentimientos baratos, yo sigo teniendo el poder. Un clic, y este edificio se convierte en cenizas digitales. La tensión subió de nuevo. Pero esta vez, algo distinto brillaba en los ojos de Lucía, una decisión que estaba a punto de cambiarlo todo. El lobby estaba al borde del colapso. Los empleados, los guardias y hasta los oficiales de policía se mantenían tensos, atentos a la mano de Ernesto que sostenía el control remoto. Una sola presión sobre el botón y todo el sistema de la empresa, servidores, archivos y registros, podría desaparecer. Lucía se levantó lentamente, limpiándose las lágrimas del rostro. Su mirada, aunque cansada, brillaba con una determinación que nadie esperaba. Dio un paso adelante, interponiéndose entre Ernesto y todos los demás. Ya basta, Ernesto, dijo con voz firme. Has destrozado suficientes vidas. No voy a dejar que destruyas lo que todavía puede salvarse. Ernesto soltó una carcajada amarga. ¿Salvarse? ¿De qué hablas? Esta empresa soy yo. Sin mí, no queda nada. Lucía negó con la cabeza. Estás equivocado. Esta empresa nació de la bondad de mi abuelo, Gabriel Herrera. Tú solo la convertiste en un arma de poder y corrupción. Pero hoy regresa a su verdadera familia. El murmullo de los empleados se volvió un rugido de aprobación.
Muchos asentían con lágrimas en los ojos. Ernesto apretó el botón con más fuerza, como si buscara la valentía para usarlo. No te atrevas a decir que tienes más derecho que yo. Lo tengo, interrumpió Lucía. Y no lo digo yo, lo dicen estos documentos, lo dice la historia y lo dice este niño que acabas de humillar. Mateo se adelantó unos pasos, aún con lágrimas en los ojos, pero con la voz clara. Papá o no, tú nunca me quisiste. Pero yo no quiero tu odio. Quiero que todos sepan la verdad. Las palabras del niño impactaron como un rayo. Ernesto titubeó, sus ojos se humedecieron apenas, pero enseguida recuperó la dureza. Cállate. Gritó. No sabes nada de lo que significa el poder. Lucía dio otro paso. Ya estaba a apenas 1 metro de él. El verdadero poder no está en destruir, Ernesto. Está en amar. Está en proteger. Algo que tú nunca entendiste. Él levantó el control, temblando, pero Lucía no se detuvo. Alzó la voz para que todos la escucharan. Si vas a destruir todo, hazlo ahora, delante de tu propio hijo. Míralo a los ojos y dime que vas a condenar a cientos de familias solo para no aceptar tus errores. El lobby enmudeció. Todos los presentes clavaron la mirada en Ernesto, esperando el desenlace. El poderoso jefe comenzó a sudar. Sus dedos temblaban sobre el botón rojo. Por primera vez, parecía más un hombre perdido que un tirano. De pronto, una mano pequeña se aferró a la suya. Era Mateo. El niño levantó el rostro con lágrimas y voz firme. Por favor, no lo hagas. La multitud contuvo la respiración. Ernesto lo miró a los ojos. Un instante eterno en el que el mundo entero pareció sostenerse en esa mirada entre padre e hijo. Entonces, el control remoto cayó al suelo con un golpe seco. El lobby estalló en gritos y aplausos. Algunos corrieron a abrazar a Lucía y a Mateo. Otros respiraron aliviados, como si hubieran vuelto a la vida. Pero Ernesto no sonrió. Dio un paso atrás, con la mirada oscura. Esto no termina aquí, susurró. Su voz sonaba más peligrosa que nunca. Los aplausos aún resonaban en el lobby cuando Ernesto, con el rostro desencajado, dio un paso hacia atrás. Había soltado el control remoto, sí, pero la sombra en sus ojos mostraba que no se rendiría tan fácil. Los oficiales avanzaron de inmediato para esposarlo de nuevo. Uno de ellos habló con voz firme. Señor Morales, está bajo custodia. No intente resistirse otra vez. Ernesto sonrió con cinismo. ¿Custodia? Repitió con desprecio. ¿De verdad creen que pueden encerrarme? Yo soy Morales Corporativo. Mientras mis contactos sigan afuera, ustedes no son nada. Los oficiales se miraron con incomodidad, y ese instante de duda fue suficiente. Ernesto, astuto, aprovechó para meter la mano en el interior de su saco y sacar un pequeño dispositivo USB plateado. Lo levantó para que todos lo vieran. ¿Ven esto?, dijo, triunfante. Aquí está la clave de todas las cuentas ocultas, los contratos, los nombres de los políticos y empresarios que se beneficiaron conmigo. Si caigo, caen ellos. Y créanme, ellos no van a permitirlo. Un murmullo inquieto recorrió a la multitud. Sofía palideció, reconociendo el dispositivo. Ese USB contiene pruebas de corrupción a nivel nacional. Si lo entrega o lo destruye, todo puede perderse. Teresa se adelantó con coraje. Dámelo, Ernesto. Ya no puedes seguir chantajeando a todos. Pero Ernesto retrocedió un paso, guardándolo de nuevo en su saco. Nadie se acerca. Si quieren que no desaparezca, tendrán que negociar. Lucía lo miró con dolor. ¿Todavía no entiendes? No es el poder lo que te salvará. Es la verdad. La verdad no paga cuentas, Lucía. Rugió Ernesto. La verdad no me dio este imperio. Mateo se adelantó con voz clara, con esa valentía infantil que desarmaba a cualquiera. Un imperio construido con mentiras siempre se cae. Y tú, ya estás cayendo. Los presentes aplaudieron con fuerza. Ernesto apretó los dientes, furioso. Fue entonces cuando Samuel, el hijo perdido que aún no había aceptado a Lucía, apareció de nuevo en la entrada del lobby. Tenía los ojos rojos de tanto llorar, pero su voz sonaba firme.
Ese USB también me pertenece. Todos giraron hacia él, sorprendidos. ¿Qué dices?, preguntó Ernesto, incrédulo. Samuel dio unos pasos hacia adelante. Si esta empresa nació de mi abuelo, y si mi madre es su heredera, entonces yo también soy parte de esto. Ese dispositivo no solo es tu seguro, Ernesto. Es la prueba que puede limpiar nuestro nombre. Lucía lo miró, con lágrimas renovadas. Samuel. El joven respiró hondo, mirando a su madre y luego a Ernesto. Puede que no esté listo para perdonar. Pero no voy a dejar que uses a mi familia para hundir al país entero. Ernesto se quedó mudo, por primera vez sin palabras. El lobby estalló en exclamaciones. Todos sabían que lo que estaba por ocurrir sería decisivo, el USB caería en las manos de Ernesto, o de su verdadera familia. El ambiente en el lobby era eléctrico. Todos contenían la respiración mientras Samuel avanzaba hacia Ernesto, con los puños cerrados y el corazón latiendo con fuerza. Sus pasos resonaban sobre el mármol como tambores de guerra. «Dame ese USB», ordenó el joven, con una voz que sorprendió incluso a él mismo. Ernesto lo miró de arriba abajo y soltó una carcajada amarga. «¿Tú? Un simple mensajero que apenas aprendió a levantar paquetes, ¿te atreves a desafiarme?». Samuel no retrocedió. Sus ojos oscuros, idénticos a los de Lucía, brillaban con fuego. «No soy un mensajero cualquiera. Soy tu sangre, aunque lo niegues. Y soy el nieto de Gabriel Herrera. Eso me da más derecho que a ti». El lobby estalló en murmullos. Los empleados lo miraban con respeto renovado. Incluso los oficiales dudaban, como si esperaran el desenlace. Lucía, con lágrimas contenidas, susurró. «Samuel, ten cuidado». El joven asintió apenas, sin apartar la vista de Ernesto. «No me provoques, muchacho», gruñó Ernesto, sacando el USB del bolsillo y agitándolo como si fuera un trofeo. «Con este dispositivo controlo más que una empresa. Tengo a políticos, jueces y empresarios de rodillas. Si crees que voy a soltarlo por tus lágrimas adolescentes, estás muy equivocado». Samuel dio otro paso. «No te estoy pidiendo, te lo estoy quitando». Y sin pensarlo dos veces, se abalanzó sobre él. Un grito colectivo resonó en el lobby. Ernesto, sorprendido por la rapidez del muchacho, trató de apartarlo, pero Samuel se aferró a su brazo con la fuerza de todos los años de rabia acumulada. «Suéltalo», rugió el joven. «Nunca», vociferó Ernesto, forcejeando. Los dos cayeron al suelo, rodando entre las sillas. El control remoto salió disparado hacia una esquina, mientras el USB quedaba atrapado entre sus manos. Los empleados gritaban, algunos intentaban intervenir, pero el miedo a romper el momento los mantenía quietos. Mateo lloraba, suplicando. «Samuel, cuidado». Lucía quería correr hacia ellos, pero Teresa la sujetó del brazo. «Déjalo, hija. Es su momento». Samuel, con un esfuerzo desesperado, logró empujar a Ernesto contra el piso. El hombre mayor jadeaba, sudoroso, sus ojos llenos de furia y desesperación. «Dámelo», gritó Samuel, apretando la mano de Ernesto con toda su fuerza. El USB resbaló entre los dedos del empresario y cayó al suelo. Samuel lo atrapó justo antes de que tocara el mármol. El lobby explotó en aplausos y gritos de alivio. Ernesto, derrotado, golpeó el suelo con rabia. «No sabes lo que tienes en tus manos», vociferó. Ese USB no solo contiene secretos de corrupción, también oculta una verdad que puede destruirlos a todos. Samuel se levantó lentamente, con el USB apretado en su puño. Miró a Ernesto con una mezcla de odio y orgullo. Tal vez, pero al menos ahora esa verdad está en el lado correcto. Lucía corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Samuel se quedó rígido unos segundos, pero poco a poco permitió que su madre lo estrechara. Mateo se unió al abrazo, formando por primera vez una imagen de familia. El lobby entero aplaudió, algunos lloraban de emoción. Pero Ernesto, desde el suelo, sonrió con malicia, murmurando apenas audible. «No celebran nada, aún no saben lo que viene». El aplauso se fue apagando poco a poco cuando Samuel, todavía con la respiración agitada por la pelea, levantó el USB en alto. Todos lo miraban como si sostuviera la llave de un destino colectivo.
Lucía lo tomó suavemente de la mano. Samuel, hijo, lo importante es que ahora está a salvo. Ernesto, todavía en el suelo, soltó una carcajada ronca que heló el ambiente. ¿A salvo?, repitió con burla. No tienes idea de lo que acabas de liberar. Ese dispositivo no es un tesoro, es una bomba. Teresa lo increpó con dureza. Tus mentiras ya no sirven, Ernesto. Ese USB se entregará a la justicia. Pero Ernesto sacudió la cabeza, con una sonrisa venenosa. Entréguenlo si quieren, cuando lo abran, no solo yo caeré. También caerán los nombres que nadie se atreve a mencionar, incluido uno que tú jamás sospecharías, Lucía. El corazón de Lucía dio un vuelco. ¿Qué estás diciendo? Lo sabrás cuando veas los archivos, murmuró él, antes de callar, disfrutando del suspenso que dejaba. Sofía, aún temblorosa, sacó una laptop de la recepción y la colocó sobre el mostrador. Podemos revisar el contenido ahora mismo. Mejor que todos sepamos la verdad de una vez. Samuel dudó unos segundos, pero finalmente conectó el USB. La pantalla parpadeó y aparecieron cientos de carpetas con nombres, fechas, transferencias. Los murmullos crecieron mientras los empleados reconocían a políticos, jueces y empresarios de renombre. De pronto, una carpeta resaltaba en la pantalla, Proyecto Herrera. Lucía sintió un escalofrío. Ese es mi apellido verdadero. Samuel abrió la carpeta. En su interior había fotos antiguas de Gabriel Herrera, su abuelo, junto a informes confidenciales. Pero lo que más llamó la atención fue un documento titulado, Herederos. Mateo, nervioso, se acercó un poco más. ¿Qué dice, mamá? Lucía, con las manos temblorosas, abrió el archivo. Las palabras aparecieron en la pantalla, claras y terribles. En caso de fallecimiento de Gabriel Herrera, sus bienes y el control de la empresa deberán pasar a sus descendientes directos. Se reconoce oficialmente a Lucía Herrera, hija de sangre, y a un segundo descendiente oculto, cuya identidad será revelada solo bajo circunstancias extraordinarias. El documento se cortaba en esa línea, como si la última parte hubiera sido borrada intencionalmente. Un murmullo de confusión recorrió el lobby. ¿Segundo descendiente?, preguntó Teresa, desconcertada. Pero si Lucía es hija única. Ernesto sonrió con una satisfacción cruel. ¿Ven? No soy el único con secretos. Tu abuelo no te contó todo, Lucía. No solo tú y tus hijos tienen derecho a esta empresa. Hay otro heredero, alguien que todavía no conocen. Lucía se llevó las manos a la boca, mareada. ¿Otro heredero? Samuel apretó los puños. ¿Estás diciendo que tenemos más familia? Mateo, confundido, buscó los ojos de su madre. ¿Un tío? ¿O otro hermano? El lobby hervía en preguntas y exclamaciones. Todos querían respuestas, pero la pantalla solo mostraba esa frase inconclusa. Ernesto, con la voz llena de veneno, lanzó la última estocada. Ese segundo descendiente ya está más cerca de lo que creen. El documento en la pantalla parecía arder frente a los ojos de todos. Segundo descendiente oculto. Las palabras pesaban como una sentencia. Lucía se llevó una mano al pecho, intentando respirar. No puede ser, susurró. Yo siempre supe que era hija única. Mi madre jamás me habló de otro hermano. Teresa frunció el ceño. Quizá tu madre nunca lo supo. Tal vez Gabriel Herrera ocultó ese secreto para protegerlo, o para protegerte a ti. Ernesto rió, con la voz ronca y quebrada. O quizá no eras tan especial como creías, Lucía. Siempre compartiste esa sangre con alguien más. Los oficiales lo obligaron a sentarse, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Samuel apretó el puño que sostenía el USB. Si hay otro heredero, necesitamos saber quién es. Sofía, nerviosa, empezó a revisar más carpetas en la computadora. Encontró registros incompletos, archivos borrados y transferencias antiguas que llevaban un mismo nombre en clave, DH. ¿DH? Preguntó en voz alta. ¿Quién puede ser? Lucía arrugó la frente, tratando de recordar. No conozco a nadie con esas iniciales en mi familia. Mateo, curioso, se asomó. ¿Y si es alguien que ya conocemos? El lobby hervía en murmullos.
Algunos empleados empezaban a especular nombres. Teresa levantó la voz para imponer calma. No podemos caer en rumores. Debemos encontrar pruebas claras. Pero justo en ese instante, uno de los directivos que permanecía callado en la parte trasera, un hombre de mediana edad con traje azul y lentes, se removió incómodo. Sus manos temblaban mientras intentaba retroceder discretamente hacia la salida. Samuel lo notó. Tú. Gritó, señalándolo. ¿Qué sabes? Todos voltearon hacia el hombre. Sus ojos se abrieron de par en par, como los de un animal atrapado. Yo no sé nada, balbuceó. No tiene nada que ver conmigo. Pero su nerviosismo lo delató. Los guardias de la empresa lo bloquearon antes de que alcanzara la puerta. Lucía lo observó con intensidad. ¿Quién eres tú en todo esto? El hombre tragó saliva, sudando profusamente. Finalmente murmuró. Mi nombre es Daniel Herrera. Un grito de sorpresa recorrió la sala. ¿Herrera? Exclamó Teresa, llevándose las manos a la boca. Entonces, tú. Daniel bajó la mirada, incapaz de sostenerla. Sí, yo soy el otro descendiente. El hijo oculto de Gabriel Herrera. Lucía sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Su corazón latía tan fuerte que apenas escuchaba los murmullos alrededor. Samuel apretó los dientes. Entonces, ¿tú también eres de nuestra sangre? Daniela asintió lentamente, con lágrimas en los ojos. He cargado con este secreto toda mi vida. Ernesto me conocía, y me usó para mantener a raya cualquier intento de reclamar lo que me correspondía. Lucía cayó de rodillas, aturdida. ¿Por qué nadie me lo dijo? Daniel se inclinó hacia ella, con voz rota. Porque tu madre nunca lo supo. Yo soy hijo de otra mujer. Gabriel nos escondió para que nadie pudiera atacarnos. La sala estalló en exclamaciones. Algunos empleados lloraban, otros discutían en voz alta. El caos se intensificaba. Y mientras todos trataban de procesar la revelación, Ernesto, desde el asiento donde lo retenían los oficiales, sonrió con los ojos brillando de satisfacción. ¿Ven? Murmuró. La verdad siempre divide. El lobby era un hervidero. Los empleados murmuraban con fuerza, algunos grababan, otros discutían entre sí. La revelación de Daniel Herrera como el segundo descendiente había abierto una grieta peligrosa. Lucía, todavía en shock, se sostuvo de la mesa para no caer. Su mirada iba de Daniel a Samuel y luego a Mateo, como si el mundo entero se hubiera desordenado en segundos. ¿Otro hermano? Susurró Mateo, con los ojos enormes. ¿Entonces somos 3? Samuel, en cambio, no ocultaba su rabia. Señaló a Daniel con dureza. ¿Y por qué debemos creerte? Has estado aquí todo este tiempo, escondido como un directivo más, mientras nosotros sufríamos en silencio. Daniel levantó las manos, suplicante. No me escondía. Ernesto me vigilaba. Yo no podía decir nada sin arriesgar mi vida. Lucía lo observó con dolor y desconfianza. ¿Y ahora esperas que confíe en ti? Que acepte que eres mi hermano, solo porque lo dices. Ernesto, sentado con los oficiales a su lado, rió con sarcasmo. ¿Lo ven? Dijo con voz venenosa. Les di la verdad y ya no saben qué hacer con ella. Ni siquiera confían entre ustedes. Esa es la familia Herrera, fragmentada, débil, incapaz de gobernar nada. Los oficiales lo mandaron callar, pero el veneno ya estaba sembrado. Sofía intervino, nerviosa. Debemos confirmar esta información. Si Daniel dice la verdad, habrá registros, pruebas, algo que lo respalde. Teresa, con el rostro serio, asintió. No podemos rechazarlo sin investigar. Pero tampoco podemos entregarle la empresa a alguien que apareció de la nada. Samuel apretó los dientes. ¿Y si todo esto es otro plan de Ernesto? ¿Y si lo está usando para dividirnos más? Lucía miró a Daniel directamente. Dime una cosa, ¿por qué apareces justo ahora, cuando todo está a punto de derrumbarse? Daniel bajó la mirada. Porque Ernesto ya no puede protegerme. Pasé años bajo su control, firmando papeles, cubriendo su corrupción, porque sabía que si me rebelaba me destruiría. Pero ahora ustedes tienen el USB.
Ya no necesito callar más. El murmullo se intensificó. Algunos empleados lo miraban con sospecha, otros con compasión. Mateo, inocente, tiró del vestido de su madre. Mamá, si él también es de la familia, ¿por qué no puede estar con nosotros? La pregunta del niño desarmó momentáneamente la tensión. Lucía lo abrazó, pero no respondió. Ernesto aprovechó ese instante para clavar su sonrisa torcida. Exacto, Lucía. Responde. ¿Confiarás en este supuesto hermano? ¿O lo rechazarás como Samuel te rechazó hace unos minutos? Samuel apretó los puños, su rostro se endureció. No soy como tú, Ernesto. Yo no voy a destruir a mi familia, aunque me duela. Se giró hacia Daniel y lo miró fijamente. Pero hasta que no pruebes que eres realmente quien dices ser, para mí no eres un hermano. El ambiente estaba cargado, todos en tensión, cuando de pronto una voz firme retumbó desde la entrada del edificio. Yo puedo probarlo. Todos voltearon. Una mujer mayor, de cabello blanco y andar digno, apareció en el umbral, sosteniendo una carpeta antigua contra su pecho. Sus ojos irradiaban una mezcla de autoridad y ternura. Lucía abrió los ojos, incrédula. ¿Usted, quién es? La mujer dio un paso adelante. Soy Elena, la enfermera que asistió a Gabriel Herrera en sus últimos días. Y guardé la verdad que él me confió antes de morir. El lobby enmudeció. El lobby quedó en un silencio reverencial. Todos los presentes, empleados, guardias y oficiales, se apartaron para dejar pasar a Elena, la mujer de cabello blanco que caminaba con dignidad hacia el centro. Su carpeta antigua parecía un tesoro oculto durante décadas. Lucía la observaba con lágrimas contenidas. ¿Usted conoció a mi abuelo? ¿A Gabriel Herrera? Elena asintió, con una mirada cargada de recuerdos. No solo lo conocí, hija, fui quien lo cuidó en sus últimos meses de vida. Estuve a su lado cuando la enfermedad lo consumía, y escuché de su propia voz los secretos que nunca se atrevió a poner por escrito. Ernesto, aún bajo custodia, intentó levantarse, agitado. Cállese, vieja loca. Nadie necesita escuchar esas mentiras. Los oficiales lo empujaron de nuevo a la silla. Elena ni siquiera lo miró. Gabriel me habló de ti, Lucía, continuó ella. Me dijo que tuvo una hija a la que nunca pudo abrazar porque la vida se lo impidió. Esa hija eras tú. También me confesó que, en sus años de juventud, tuvo otro hijo con otra mujer, Daniel. No lo negó. Lo reconoció como sangre de su sangre. Lucía se llevó las manos a la boca, temblando. Samuel frunció el ceño, incrédulo. Mateo apretó la mano de su madre. Elena abrió la carpeta y sacó 2 documentos amarillentos con sellos notariales. Aquí está el testamento que me entregó en secreto, junto a una carta personal dirigida a sus descendientes. Nadie más lo sabía. Yo juré guardarlo hasta que llegara el momento en que la verdad fuera necesaria. Sofía tomó los papeles con manos temblorosas, los revisó y confirmó. Los sellos son auténticos. Esto es real. Elena alzó la voz, con solemnidad. Gabriel Herrera nunca quiso que sus hijos pelearan entre sí. En la carta, les ruega que si algún día se encuentran, se unan para restaurar la empresa a su propósito original, servir y proteger a las familias humildes, no para enriquecer a unos pocos. Los empleados rompieron en aplausos y lágrimas. Algunos coreaban el nombre de Gabriel, recordando la época en que la compañía era símbolo de esperanza. Daniel, conmovido, se acercó a Lucía. Yo, no sabía que él había dejado esa carta. Siempre pensé que solo era un secreto vergonzoso. Lucía lo miró, todavía con dudas, pero en su interior algo comenzaba a ablandarse. Si eres mi hermano, entonces llevas el mismo peso que yo. No será fácil, pero quizás podamos empezar de nuevo. Samuel miró la escena con el ceño fruncido. ¿Y qué hay de nosotros? ¿De mí y de Mateo? ¿Dónde quedamos en todo esto? Elena lo miró con ternura. Tú y Mateo son la razón de que esta verdad saliera a la luz. Gabriel no los conoció, pero escribió que el futuro de su legado estaría en manos de los nietos que vendrían después. Ese futuro, son ustedes. Mateo sonrió entre lágrimas y miró a su hermano mayor. Entonces, ¿no estamos solos? Samuel respiró hondo,
luchando con su orgullo, pero finalmente asintió. No, no estamos solos. El lobby estalló en aplausos otra vez. Lucía abrazó a sus dos hijos, mientras Daniel observaba con los ojos vidriosos, intentando encontrar su lugar en aquella familia que apenas comenzaba a reconocerse. Pero en medio de la emoción, una carcajada cortó el aire. Ernesto, con la cabeza gacha, reía como un hombre que aún guardaba su última carta. «Qué lindo discurso», dijo con desprecio. «Pero olvidan algo, ese USB también guarda pruebas contra ustedes. La sangre de Gabriel no está limpia. Y si lo abren todo, descubrirán que su amado abuelo también tenía un pacto oscuro». El murmullo volvió a llenar el lobby. Todos miraron a Elena, esperando que desmintiera esas palabras. Pero la mujer guardó silencio, su rostro serio, como si supiera más de lo que había revelado. El murmullo del lobby se volvió insoportable. Todos los presentes miraban a Elena, esperando que negara las palabras de Ernesto, pero la mujer mantuvo el silencio, con el rostro grave y la carpeta apretada contra su pecho. Lucía dio un paso adelante, con la voz quebrada. «Señora Elena, ¿qué quiso decir Ernesto? ¿Qué pacto oscuro tenía mi abuelo?» Los ojos de la anciana se humedecieron. «Yo quería protegerlos de esa verdad», susurró. «Pero tal vez ya no se puede ocultar más». Ernesto levantó la cabeza, sonriendo con malicia. «Dilo, Elena. Diles cómo su héroe construyó este imperio». La enfermera respiró hondo, luego abrió otro sobre dentro de su carpeta. De él sacó unas hojas viejas, con sellos y firmas borrosas. Su abuelo, Gabriel Herrera, fue un hombre justo con sus empleados, pero en sus primeros años cometió un error terrible. Para financiar el crecimiento de la empresa, aceptó dinero de inversionistas corruptos. Gente peligrosa. A cambio, les permitió lavar fortunas a través de los proyectos de la compañía. Los empleados se miraron, horrorizados. Teresa, con la voz temblorosa, preguntó. ¿Está diciendo que Gabriel Herrera también participó en la corrupción? Elena bajó la mirada. No directamente. Él nunca robó un centavo para sí mismo. Pero cerró los ojos a las prácticas de esos socios, convencido de que, con el tiempo, podría liberarse de ellos. No lo logró. Hasta el día de su muerte, cargó con esa culpa. Lucía se cubrió el rostro, deshecha. Entonces, ¿todo lo que creí también estaba manchado? Ernesto rió con fuerza. Exacto. Nadie en tu familia es mejor que yo. Todos tienen las manos sucias. Y si ese USB se hace público, no solo caeré yo, caerán también el nombre de tu abuelo y cualquier derecho que reclames. Samuel apretó los dientes, mirando a Ernesto con odio. Mientes. Gabriel pudo equivocarse, pero nunca fue como tú. Daniel, en cambio, bajó la mirada, inseguro. Si todo esto se confirma, el apellido Herrera quedará destruido. Mateo, con lágrimas en los ojos, se adelantó. No. Mi bisabuelo se equivocó, pero también ayudó a mucha gente. No podemos dejar que un error borre todo lo bueno que hizo. Las palabras del niño hicieron que muchos empleados asintieran, conmovidos. Teresa levantó la voz, con firmeza. Un error no define una vida. Gabriel se equivocó, sí, pero trató de corregirlo hasta el final. La diferencia es que él tenía remordimiento, y Ernesto nunca lo tuvo. Lucía levantó el rostro, recuperando fuerza. Mi abuelo cometió errores, pero yo no voy a repetirlos. Si el USB contiene esa verdad, entonces el mundo la sabrá. Prefiero cargar con la vergüenza de la verdad que con la mentira de un tirano. El lobby estalló en aplausos. Ernesto, furioso, golpeó la mesa con las esposas. Entonces prepárense. Cuando esa información salga, no solo yo caeré, caerán ustedes también. Y el apellido Herrera será sinónimo de vergüenza. Lucía lo miró con una serenidad que sorprendió a todos. Tal vez, pero al menos caeremos diciendo la verdad. Elena guardó silencio un instante, y luego agregó. No todo está perdido. En esa misma carpeta, Gabriel dejó un plan para reparar el daño, pero requiere que ustedes, sus herederos, hagan un sacrificio enorme. La multitud contuvo el aliento. ¿Qué sacrificio?, preguntó Samuel, con la voz tensa. Elena abrió la última página del sobre y la sostuvo en alto.
Renunciar a todo el poder y la riqueza de Morales Corporativo. Y devolver cada recurso a quienes fueron explotados durante décadas. Un silencio abrumador cayó en el lobby. Lucía, Samuel, Daniel y Mateo se miraron, con el corazón golpeando fuerte ante la decisión imposible que se acercaba. El silencio en el lobby era tan denso que se podía escuchar el zumbido de las luces del techo. Elena sostenía la última página del sobre, y sus palabras parecían todavía flotar en el aire. Renunciar a todo el poder y la riqueza de Morales Corporativo, y devolver cada recurso a quienes fueron explotados. Lucía bajó la mirada hacia Mateo, que la observaba con inocencia y temor. Luego miró a Samuel, con su ceño fruncido, y a Daniel, que parecía debatirse entre la culpa y el desconcierto. ¿Renunciar a todo?, murmuró Samuel, incrédulo. ¿Después de lo que nos robó Ernesto, después de todo lo que sufrimos? Así lo quiso tu abuelo, respondió Elena, con serenidad. Sabía que el precio de la redención era alto. Quería que ustedes eligieran entre repetir sus errores o empezar de nuevo, aunque eso significara perderlo todo. Ernesto soltó una carcajada venenosa desde su silla. Ja. Sabía que ese viejo ingenuo dejaría una tontería así. ¿Ven? No tienen salida. O pierden el apellido o pierden la empresa. Lucía lo miró con firmeza. Te equivocas, Ernesto. Si tenemos una salida, la verdad. Se giró hacia la multitud de empleados, que observaban expectantes. Mi abuelo se equivocó al aliarse con gente corrupta. Ernesto se equivocó al construir un imperio sobre la mentira. Yo no quiero repetir ese ciclo. Si eso significa entregar todo, lo haré. Un murmullo se expandió. Muchos empleados empezaron a llorar. Otros aplaudían, conmovidos por la valentía de Lucía. Mateo, con su vocecita, se adelantó. Mamá, aunque no tengamos dinero ni empresa, todavía nos tenemos a nosotros. Y eso es suficiente. El niño levantó su pulsera de estrella. La luz la hizo brillar, como un símbolo. El abuelo quería esperanza. Y yo creo que eso todavía existe. Samuel apretó los dientes. Miró a su hermano pequeño, luego a su madre. Su corazón luchaba entre el resentimiento y la admiración. Finalmente, suspiró. Yo no estoy listo para perdonar todo lo que pasó. Pero si este es el camino para que dejemos de vivir bajo la sombra de Ernesto, entonces estoy contigo, mamá. Lucía lo abrazó con lágrimas en los ojos. Todos voltearon hacia Daniel, que permanecía inmóvil, con los documentos en las manos. Su voz salió quebrada. Yo siempre soñé con ocupar un lugar aquí. Pensé que el apellido Herrera me daría poder, respeto. Pero ahora veo que lo único que puede darle dignidad es el sacrificio. Daniel levantó la vista hacia Lucía, Samuel y Mateo. Si ustedes deciden renunciar, yo también lo haré. No quiero un imperio sucio. Quiero una familia limpia. El lobby estalló en aplausos. Los empleados gritaban emocionados. Justicia. Justicia. Ernesto, pálido de rabia, golpeó la mesa con las esposas. Estúpidos. No entienden nada. El mundo los devorará sin dinero ni poder. Lucía lo miró por última vez. Prefiero ser devorada por la verdad que vivir alimentada por mentiras. En ese instante, Elena extendió la carpeta a Lucía. Entonces ha llegado la hora. Lleven estos documentos ante la justicia y hagan oficial su renuncia. Solo así se romperá el ciclo y el apellido Herrera volverá a significar esperanza. Todos contenían el aliento. La decisión estaba tomada, pero las consecuencias serían inmensas. La mañana siguiente, la noticia ya recorría toda la ciudad. Los periódicos, la televisión y las redes sociales hablaban de un hecho sin precedentes: los herederos Herrera habían decidido renunciar a toda la fortuna y devolverla al pueblo. En la entrada del Tribunal Supremo de Justicia, cámaras y periodistas se agolpaban. Lucía llegó tomada de la mano de Mateo, con Samuel a su lado y Daniel unos pasos detrás. Elena los acompañaba, portando la carpeta que contenía el testamento secreto de Gabriel y las pruebas de corrupción. Lucía. Samuel. ¿Es cierto que van a entregar todo el patrimonio?, gritaban los reporteros. ¿Qué pasará con la empresa? ¿Qué será de ustedes?
Lucía respiró hondo y levantó la voz para que todos escucharan. Mi abuelo cometió errores, pero también nos enseñó que la verdad es lo único que libera. Hoy venimos a honrar esa lección. No nos interesa la riqueza ni el poder, nos interesa limpiar el nombre de nuestra familia. Los flashes iluminaron su rostro. El murmullo de la multitud se transformó en un aplauso espontáneo. Dentro del tribunal, los magistrados recibieron los documentos. Elena tomó la palabra con solemnidad. Este es el testamento secreto de Gabriel Herrera. Aquí consta su deseo de que, si sus descendientes descubrían la verdad, devolvieran la empresa y sus recursos al pueblo que alguna vez confió en él. Los jueces revisaron el material. Luego llamaron a Lucía, Samuel y Daniel a jurar su decisión. ¿Renuncian ustedes, de manera libre y voluntaria, a toda posesión y privilegio adquirido por la Corporación Herrera? Lucía apretó la mano de Mateo, y respondió con voz firme. Sí. Samuel, con los ojos húmedos, asintió. Sí, lo renuncio. Daniel respiró hondo y levantó la frente. Sí. Hoy elijo familia antes que fortuna. Los magistrados estamparon el sello oficial. El veredicto se transmitió en vivo. Los herederos Herrera han devuelto oficialmente todos los bienes de la corporación a la nación, para ser distribuidos entre los empleados y comunidades afectadas. La noticia corrió como pólvora. En barrios humildes, la gente salió a las calles aplaudiendo, algunos lloraban de alegría. En las redes sociales, millones compartían mensajes de esperanza, por fin una familia poderosa eligió la verdad antes que el dinero. Mientras tanto, en su celda, Ernesto veía la transmisión por un viejo televisor. Su rostro se desencajó de furia. ¡Idiotas! Se arruinaron solos. Gritaba, golpeando la pared. Pero nadie lo escuchaba ya. El mundo entero lo había olvidado. De regreso al tribunal, Lucía abrazó a Samuel y Daniel, mientras Mateo saltaba de emoción. ¿Ves, mamá? Dijo el niño. Ahora todos saben la verdad. El abuelo estaría orgulloso. Lucía sonrió entre lágrimas. Sí, hijo. Y nosotros también podemos empezar de nuevo, libres de cadenas. Los periodistas insistían con sus micrófonos. ¿Qué harán ahora que no tienen nada? ¿Cómo vivirán? Lucía miró a sus hijos y luego a Daniel. No hemos perdido. Al contrario, hoy lo ganamos todo. Porque nos tenemos los unos a los otros. Y con eso basta. El público estalló en vítores, y la imagen de aquella familia unida quedó grabada en todos los medios como símbolo de redención y esperanza. Pero todavía faltaba un último capítulo. Entre los documentos entregados, había un sobre cerrado con el sello personal de Gabriel Herrera, marcado con una frase. Solo abrir cuando la verdad haya sido revelada. Lucía lo sostenía en sus manos, temblando. El tribunal ya se había vaciado, pero en una sala apartada permanecían Lucía, Samuel, Mateo, Daniel y Elena. Sobre la mesa descansaba el sobresellado de Gabriel Herrera, con la inscripción clara. Solo abrir cuando la verdad haya sido revelada. Lucía lo sostenía entre las manos, con los dedos temblorosos. ¿Y si es otra carga? ¿Y si dentro hay más secretos que nos destruyen? Samuel, todavía con lágrimas secas en las mejillas, murmuró. Ya no importa, mamá. Sea lo que sea, estamos listos para enfrentarlo juntos. Mateo, con su inocencia desarmante, se inclinó hacia adelante. Tal vez no sea algo malo. Tal vez el bisabuelo quería dejarnos un regalo. Daniel tragó saliva, sus ojos fijos en el sobre. Toda mi vida quise encontrar mi lugar. Quizás ahí está la respuesta. Lucía respiró hondo y rompió el sello. Dentro había una carta escrita a mano, con la caligrafía firme y elegante de Gabriel Herrera. Su voz pareció llenar la sala mientras Lucía leía en voz alta. Si están leyendo esto, significa que la verdad ha salido a la luz y que han elegido el camino correcto. No fui un hombre perfecto. Me equivoqué, y por mis errores ustedes han cargado con un peso que no merecían. Pero quiero que sepan que mi mayor legado no está en empresas, ni en fortunas, ni en apellidos. Lucía hizo una pausa, con la voz quebrada. Samuel le tomó la mano, animándola a seguir. Mi verdadero legado son ustedes, mis descendientes. Cada acto de bondad,
cada decisión de poner la justicia por encima del poder, será la herencia que realmente marcará al mundo. Por eso, en un fideicomiso secreto, dejé reservados recursos no para mi familia, sino para los niños huérfanos, las madres solas y los trabajadores que alguna vez fueron olvidados. No es una fortuna, pero es suficiente para empezar un nuevo camino. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Elena sonrió con ternura. Lo sabía. Gabriel nunca se fue del todo. Lucía continuó, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. A mis nietos y a los hijos que la vida me negó a abrazar, les dejo una última petición: no permitan que el odio los divida. El apellido Herrera no debe ser recordado por la riqueza, sino por la compasión. Si logran mantenerse unidos, entonces mi vida habrá tenido sentido. Al final de la carta, había una pequeña caja metálica sellada. Al abrirla, encontraron una llave dorada con una inscripción. Fundación Luz de Esperanza. Sofía, que había acompañado discretamente, explicó con la voz entrecortada. Es una institución que Gabriel soñó fundar, un refugio para niños sin hogar. Nunca lo concretó en vida. Ahora depende de ustedes hacerlo realidad. Mateo abrazó la llave con emoción. Sí. Podemos hacerlo. Podemos ayudar a los niños como yo alguna vez fui. Lucía lo estrechó entre sus brazos, mientras Samuel y Daniel se acercaban, cada uno con lágrimas en los ojos. Por primera vez, ya no había rencor entre ellos. Daniel susurró. Tal vez nunca tengamos la empresa, pero tenemos una misión mucho más grande. Samuel lo miró y, tras un instante de silencio, le extendió la mano. Hagámoslo juntos, hermano. Daniel la estrechó con fuerza. Elena los observó con orgullo. Así es como se honra a Gabriel Herrera. No con poder, sino con unidad. Lucía sostuvo la carta contra su pecho y miró a sus hijos. Entonces lo haremos. Construiremos la Fundación Luz de Esperanza. Y no como herederos de un apellido, sino como una familia que aprendió a levantarse de las cenizas. El aire se llenó de una paz nueva, distinta a la tensión de los días pasados. Pero todos sabían que aún quedaba un último paso: anunciar al mundo el legado final de Gabriel. El sol caía sobre la explanada del antiguo edificio corporativo, ahora transformado en un espacio abierto. Decenas de personas se reunían frente a un escenario improvisado: ex empleados, familias humildes, niños de orfanatos y periodistas que esperaban el anuncio que cambiaría el rumbo de la historia. Lucía subió al estrado con Mateo de la mano. A un lado estaban Samuel y Daniel, firmes, unidos al fin. Elena los acompañaba, orgullosa, como testigo de todo lo vivido. Los flashes iluminaron el momento en que Lucía levantó la voz. Hoy no venimos a hablar de fortunas ni de empresas. Venimos a hablar de un sueño. Mi abuelo, Gabriel Herrera, no pudo cumplirlo en vida, pero nos dejó la misión de hacerlo realidad. Por eso, anunciamos la creación de la Fundación Luz de Esperanza, destinada a apoyar a los niños sin hogar, a las madres solas y a los trabajadores olvidados. El público rompió en aplausos. Mateo, emocionado, tomó el micrófono con sus pequeñas manos. Esta fundación no es solo de mi familia, es de todos. Porque nadie debería sentirse solo, como yo alguna vez me sentí. Las cámaras captaron cada lágrima que rodaba en los rostros de quienes escuchaban. Samuel tomó la palabra, con un tono firme. Renunciamos a riquezas, pero ganamos algo mucho más grande: la posibilidad de sanar. No queremos que el apellido Herrera se recuerde por corrupción o poder, sino por compasión y justicia. Daniel, conmovido, agregó. Yo busqué identidad en la ambición, pero hoy entiendo que la verdadera identidad está en servir a los demás. Esta fundación será mi manera de redimir los errores del pasado. El aplauso fue ensordecedor. Los niños huérfanos presentes corrieron hacia el escenario y abrazaron a Mateo, que reía y lloraba al mismo tiempo. En medio de la ovación, Elena murmuró a Lucía. Tu abuelo estaría orgulloso. No solo revelaste la verdad, creaste un nuevo futuro. Lucía, con lágrimas de gratitud, miró al cielo. Sí, abuelito. Cumplimos tu voluntad. Los periodistas captaron la imagen de los cuatro: Lucía, Samuel, Daniel y Mateo, tomados de la mano, levantando juntos la llave dorada con la inscripción: Luz de Esperanza.
Esa fotografía se volvió portada en todos los diarios y viral en redes sociales. Millones compartieron el mensaje, la familia que eligió la verdad sobre la riqueza. En su celda oscura, Ernesto vio la noticia en silencio. Por primera vez no gritó ni maldijo. Solo bajó la cabeza, derrotado, mientras el eco de los aplausos se colaba por la pantalla. La historia cerraba así, una familia marcada por la injusticia y la traición, que decidió transformar el dolor en esperanza, y que entendió que la verdadera herencia no está en lo material, sino en la capacidad de amar, sanar y perdonar. Y mientras la multitud coreaba el nombre de la nueva fundación, Mateo levantó su pulsera de estrella hacia el cielo, susurrando con una sonrisa. Ahora sí, somos libres. Gracias por acompañarnos en esta historia tan conmovedora. Si quieres seguir viviendo relatos llenos de emociones y giros inesperados, suscríbete ahora al canal para no perderte ninguno. Aquí te dejo 2 videos más que seguro te harán reflexionar y emocionarte. Haz clic en cualquiera y continúa con nosotros, porque cada historia puede cambiar una vida.